Allinchamusqa kachunku pichu chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa waliqlla kasani. Qankuna yachankichis ña España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis noqaypas sutiy Maggie. Kunan aparimsaykichis kay takis runa ch'ila hatun nisqata imarayku paykuna wichachimunku huk mosoq videota kanalninkumi chayta qhawarisun. Chantapis paykuna mas apanchu takinqanku paykuna takinqanku kay hatun takis runa Elmer Hermosa nisqawan. Chanta astawan ñawpaqman ñawripusaykichis kay yachaykunata masqarini kay ch'ila hatunpata Elmerpata chaypi tarini kay Rappi Facebook ukpaqtataq tarini kay Rappi Wikipedia nisqapi. Kunan parlarisa Castilla Gallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Chila Hatun Fit Elmer Hermosa. Ellos van a cantar Ojitos de Luna. Y antes de eso voy a leerles un poquito de su biografía de cada uno para que ustedes se enteren quiénes son si es que no lo conocen. Y así empecemos. Bueno, empecemos. Dice, biografía de Chila Hatun. Agrupación de música andina está surgiendo. Se trata de los hijos de los Carcas. Son 5 primos que tienen en común la juventud y la tradición del apellido Hermosa. Son los hijos de los Carcas que se han reunido en el grupo Chila Hatun y aprestan a lanzar su primer disco. El ser hijos y sobrinos de los Carcas es una gran responsabilidad porque ellos son los más grandes del folclore. Son inigualables, pero nosotros queremos que nos conozcan no solo como sus hijos, sino como a músicos con identidad propia, afirma Huáscar Hermosa Castro, vientista e hijo de Gonzalo Hermosa. Junto a Huáscar integran a la agrupación el vocalista Jonathan Hermosa Adrensen, hijo de Elmer Hermosa, el bajista Benjamín Frontanilla Hermosa, hijo de Rosa Hermosa, el vientista Ulises Hermosa Fernández, hijo de Ulises Hermosa, el charanguista Luis Medrano Hermosa, hijo de Margarita Hermosa, el baterista Branly Yáñez Enríquez, hijo de Eduardo Yáñez, y Gonzalo Hermosa Camacho, hijo de Wilson Hermosa, como director. Desde niños tocábamos poco a poco, empezamos a escuchar las composiciones de uno y de otro, y finalmente decidimos hacer las cosas en serio, relata Huáscar. El nombre del grupo nació naturalmente. Chila Hatun significa de pequeño a grande, y es que ya somos como una zampoña de tamaño y de edades que van de los 14 a los 24 años. Aunque a principio los papás Carcas no les tomaron en serio, ahora los apoyan, han visto que estamos decididos porque nos hemos hecho la promesa de hacer la música una profesión, o vamos a comer bien o no vamos a comer, pero juntos afirman convencidos el primogénito del director de los Carcas. Bueno, así se les he leído. Ahora vamos a ir a leer el de Elmer para conocer un poquito más de quién es él. Dice, Elmer Hermosa González, Villa Capinota, Cochabamba, 13 de noviembre de 1960. Es un cantante compositor boliviano de música folclórica, una de las voces principales del grupo Los Carcas. Es hermano menor de los cantautores Gonzalo Hermosa y Ulises Hermosa. Los primeros integrantes de Los Carcas y fundadores fueron Ulises, Elmer, Gonzalo, y hermano mayor se unió después. Elmer Hermosa nació en la ciudad de Villa Capinote, en el departamento de Cochabamba, el 13 de noviembre de 1960. Allí también nacieron sus hermanos mayores Gonzalo y Ulises. Bueno, aquellas personas que quieran profundizar esta biografía, pues se van a Wikipedia y luego ahí van a encontrar toda su carrera, de cuándo y cómo, ¿no? Ahora vamos a irnos a ver ver y escuchar la canción Ojitos de Luna. Antes de empezar a ver este vídeo de Ojitos de Luna, Chila Hatun Fit Elmer Hermosa, también comentarles que Ojitos de Luna, el video oficial lo tenemos aquí en el canal, lo pueden buscar. Chila Hatun Ojitos de Luna es el video oficial de todos los paisajes, todo como ellos han proyectado el video, lo pueden encontrar aquí en el canal. También decir que esta canción ha habido en varias locaciones, han cantado, pero ellos han vuelto a subir esto. Es importante ver para seguir apoyando el folclore boliviano y a todos los artistas. Ya he dicho que anteriormente estamos apoyando a artistas que están empezando, artistas que ya tienen hecha su carrera y artistas que ya son
grandes pues como los Carcas. Y en este caso pues va a cantar Elmer Hermosa, que es padre, y Jonathan, que es hijo, ¿no? Vamos a ver la diferencia de cómo se expresan ellos, de cómo transmiten, porque sabemos que papá ya tiene bastante experiencia y sabemos que el hijo también ya tiene bastante también experiencia. No quizás como el padre, pero sabe ya hacer música, pues que son también grandes ya de la música folclórica boliviana. Alguna llaqtamasiis uyarisawankichis ninkichis kay takiyta qhawarqanchisña ñawpaqpiña kay canalpi karisan masq'ariychis chaypi video karisan ch'ila hatun imaynatachus urqurimurqanku kay takiyta kusa pacha karisan chayta qhawarimuychis chantapis nini kay takiy uyarinchis tukuy laya llaqtaspi nisumun paykuna ruwanku kunan kayta wicharichimunku waq videota chayta qhawarinanchis tiyan imaynatachus takinqanku tatan wawan sapawuq wajinita takimunku chay cosa pacha imarayku chayta nini tatan unayña llank'an kay takiwan sumaqtaña pay yachan takiyta wawanpis kunan qhawarisun imanaytachus sapawuq takirinqanku qhawarina También decirles, antes que se me olvide, que ojitos de luna en quechua sería quillañawi, eso es lo que vamos. La luna es quilla, entonces, y ojo es ñawi, entonces quillañawi, eso es lo que vamos a escuchar. Uf, empecemos. Ahora sí. Ojitos de Luna, letra y música Gonzalo Hermosa Jr., que es el director de Chilajato. Ahora mismo estamos escuchando cómo entran con los sikus y los hachasikus que están aquí con el que eran anteriormente el proyecto Kuntur, con su hermano Wilson Hermosa tenía ese proyecto y siempre estos dos integrantes de aquí atrás siempre han acompañado tanto a Chila Hatun y a los mejor dicho, siempre han acompañado a los Carcas como apoyo porque soplar eso es tener semejantes pulmones, debe ser muy, o sea, debe tener un trabajo muy grande, lograr esos sonidos, ¡guau! Y disfrutar más que todo un boom, boom en el oído es tremendo. No ganini llaqtamasis kay taki uyarimunkichis imaynatachus paykuna qallarimunku pukuyta kay sampuñas nisunman sikus nisunman chanta hach'asikus kay wasapi pukurinku paykuna chay imaynatachus kay ninrinchis nispa uyarikun sumaqta paykuna yachanku chantapis nini kay iskay paykuna qhipanku kay karkaspatas rillankupuni imaraykuchus paykuna sumaqta pukunku sampuña kenas chaykunasta imarayku paykunata akirqanku ñawpaqpi grupo karqa grupo Kuntur nisqa kay hermano Wilson kay karkaspata chay grupon karqa sikuris karqa puro sikuris chay kunan manaña ichapis paykuna llank'allashankumpuni chay takiwan mana yachanichu kunan qankuna yachankichis chay qillqarimuychis kunan qhawarina charango. Ojitos de luna que me alumbrarán las noches desiertas de mi soledad. Llévate el diluvio de mi corazón, que en silencio llora su pena de amor. Ojitos de luna trajiste el amor a mis noches tristes de pena y dolor. Eres en mi vida un nuevo amanecer, lleno de caricias, hermosa mujer. Ojitos de luna, tú me das amor. Ojitos de luna, tú me das amor.
comentarles que esta canción se trata de un amor puro y sincero de una pareja que vive en un pueblo donde la mujer cuando está ahí en un riachuelo con su abuela y todo eso, le da los dolores de parto, en la cual su esposo le lleva en un burro montado, pues, y en la noche, después del parto, ella fallece. Y el hombre con un dolor tan grande se queda, pues, ¡guau! Me gustaría que lo vean el vídeo, pues van a alucinar. Y luego se queda la niña, que nació una niña, por eso es Ojitos de Luna, porque había también en el anochecer la luna en el alto, como estaba reflejando, es por eso que yo creo que pusieron el título Ojitos de Luna. Es muy hermoso. Y en este caso, como expresan, como tocan, pues están viendo ustedes los instrumentos que están utilizando, no es necesario que yo les comente. Ustedes saben muy bien que ellos son multifacéticos también a la hora de tocar los instrumentos, no solamente tocan un instrumento, tocan variedad de instrumentos. Noqanini llaqtamasis kay taki imaynatachus takimunku yachankichis noqanini kay videopiqa qhawarimurqanchis ñawpaqtani chaypi lluqsirimurqa uq warmiwan uq qhariwan imaynatachus paykuna campupi kasharqanku yaku quchitapi chaypi kasharqanku hatun mamawan chaypi warmi nanan wiksanta imarayku partu rikhurichimuytaña munarqa wawanta kay kawsayman chayman hina pay aparqa warmintaq wasinpi tutapitaq nasichikun killataq altupi karisharqa chayman hina nasichikuytawan wañupun warmi wañupuptin qhari waqarikun sunqu nanay p'akisqa chaymanta pacha pay wawitan uywakun chaymantataq chayraykuscha nini killa chay hina patapi kasaqtin hanaq pachapi chayraykuscha nin chay suti killa ñawi nispa churan wawitanta kunan uyarikuna chantapis nini paykunaqa sumaqtaña kay instrumentos sapa huk instrumentollatachu tukan tukuy instrumentos tokarinku paykuna sumaqtaña yachanku imaynatachus takimunku sapa hukpi chaypis sunqaman chayrimun kunan qhawarinallapuni. Fíjense también las zampoñas, que no es solamente un tamaño, hay variedad de zampoñas que están usando a la hora de transmitir esta canción. Es por eso muy importante que ustedes se fijen en esos puntos, la forma de tocar. Cada uno está tocando diferentes zampoñas, instrumentos de tanto batería, guitarra, todas esas cosas, fíjense, ellos siempre están enseñando algo nuevo. Ahora, qankunapish llaqtamas qhawarinaykichis tiyan imaynatachus phukurisanku chay sikus mawqllachu tukuylaya sikus hatun huch'uy tukuylaya chantaba ima instrumentostachus waqarichanku guitarra, batería, charango, tukuy imas qhawarinaykichis tiyan qankuna yachanaykichispaq kunan qhawarinallapuni. Ojitos de luna que me alumbrarán las noches desiertas de mi soledad. Llévate el diluvio de mi corazón, que en silencio llora su pena de amor. Ojitos de luna, trajiste el amor a mis noches tristes de pena y dolor. Eres en mi vida un nuevo amanecer, lleno de caricias, hermosa mujer. Tremendo. Luego de lo que les estaba contando el padre, todo ese amor que tenía a su madre, pues le dedica a su hija el tiempo, le enseña, él se desvive por su hija y su niña va creciendo con el tiempo, pero con el tiempo él sigue sintiendo el dolor
ahí donde van a fiestas, lo que sea, él siempre pensando en su mujer, derrama lágrimas. Es un amor tan puro, tan sincero y un padre soltero que se ha encargado de su niña criarlo con tanto amor. Es, yo en ese vídeo lloré muchísimo, la primera vez lloré porque vi muchas cosas que quizás ahora mismo no lo estamos viendo porque ahora estamos disfrutando de la canción, de cómo están interpretando tanto padre e hijo, pues lo interpretan de maravilla. Yo no tengo por qué decir ni calificar ni 10 ni 100 ni nada, simplemente es sentir la canción y eso es para mí lo máximo que puedo expresar de estos artistas. Qankuna llaqtaman suyarisawankichis nuqanini ñawpaqpi hina chay runa ampan warminta chaymanta uywakun wawitan munakuspa sumaq kuyakuspa payqa ñak'ariyllapipuni sunquntupi karqa imarayku warmin munakun sumaqta munakurqa anchatapuni munakurqa chayman hina wawa wiñan may ladomanpis rin warmillamanpuni t'ukuy imata musquriq warminwan chayman raymiman rirqa aqhitaqa rinqanku upianankupaq chay aqhawan uyaytawan waqarikun warmin yuyarikuspa sunqunanay. Nuqa chay videopiqa waqarirqani grave waqarirqani imarayku sunquypi akirichiwan wawitan chay hina munasqaywan uywakurqa. Ichapis kunan kaytatas mahinachu uywakunku kunan chay nuqaman llakipi kunan chantapis kay imaynatachus kay tatanwan wawanwan takimunku sumaq pacha mana nuqa nimanchu chunka phisqa mana nimanchu nuqa yachani imaynatachus takinku pay sumaqta sunquman chayamun chay nuqapaq sumaq chay kan aylli nispa aylli qaparini imarayku sumaq takiynin kunan qhawarinallapuni. Bueno, gente, hemos terminado de ver a Ojitos de Luna de Chila Hatun Fit Elmer Hermosa. Espero que les haya gustado, espero que disfruten de este vídeo. Voy a dejar el link del canal de Chila Hatun Oficial para que ustedes vayan a suscribirse, comentar, dar like, compartir y no se olviden de pedir sus canciones preferidas. Así también, si vamos a seguir haciendo eso, vamos a seguir viendo más vídeos de todos los artistas que están pidiendo y que estamos escuchando y disfrutando de todo lo que hacemos aquí en este canal. Espero que vayan a ver el vídeo que les he comentado de Ojitos de Luna que está en el canal para que ustedes disfruten el vídeo y disfruten la sensación que yo sentí la primera vez y hoy mismo pues ya no es lo mismo sentir de la primera hora porque es es como decir, es otra versión, porque está el padre y el hijo, son dos voces diferentes, son dos transmisiones diferentes, eso es, vivir cada vez es importante. No ganini llaqtamas kay tukukun ichapis qankuna qhawarimunankichis sumaqta rinkichis kay linsa qasa kay chila hatun pata kanalima chayman qhawarimunchis suscribikamunchis dar like qillqarimunchis chaskita hina apachishis tukuy redes sociales niykichisman chayman hina yanapayasunpuni hinallatataq nini qhawarimuychis chay video Ojitos de Luna imaynachus video chaypi sapitan takisan wawan masikukunchu pero takimusan rikunkichis video imaynatachus paykuna urqurimunku chaypi nuqa Magdalena hina waqarirqani kunan wajinata takimunku imayrayku tatawan wawan sumaq takimunku wajinatataq chaychimun takiyta sunqunchikman umanchispa t'ukurinchis sumaq chata sama qunqaykichus takiykunas mañamuyta nuqapa munaypaq hinallatataq suscribikamunkichis ama qunqankichischu imarayku hinay ruwasun chay llank'arisun chay astawan videos qhawarikusun sumaq ñawpaqman rinapaq kunan kaykamalla waq videokama llaqtamas allinpach.